o sea, que lo hagamos muy atractivo. Pero sí, esperemos ahorita platicar con él, igual y pueden hacer, si tienen les sale alguna duda, alguna pregunta, adelante, nada más van a ir levantando la mano. Oye, antes de que hable Gaby, nada más les está enseñando este póster. Este Ujú. póster viene con el libro. Ujú. Es Es el, la pajilla. usan este póster, lo doblan y es el cintillo del libro y viene este póster. Ve, así como lo tiene Ariel, así Ujú. viene el libro. Entonces, cuando ustedes lo sacan, se hace un póster, está padrísimo. Yo lo tengo afuera desde hace rato porque lo quiero enmarcar. Se me hace muy padre, está padrísimo el póster, me encantó a mí. Sí. Entonces, ya luego lo enmarcaré. Uno de los tantos proyectos de mi estudio que, como ven, está vacío y no he cumplido. Y de hecho el libro adentro está acompañado de esto, también de estas ilustraciones. Entonces, bueno, ahorita no ha salido ninguna, pero sí hay. O sea, dentro del libro también hay de este tipo de ilustraciones. Y sí, siento que Alacraña, junto con Bookmate y la Uni de Nuevo León, hicieron un gran trabajo con la edición del libro. Ya así como objeto, creo que es muy bello también. Y me gusta porque pues son caritas, son personas. Está Los muy, muy, muy perros. padre. El perrito, sí. Y me gustó también mucho la última parte que no sé si alguien lo tiene en físico, tenía yo, digo en electrónico, pero me encanta la última parte en las páginas en negro, porque también les digo, tiene un poco de ironía dentro de la narración y lo hace muy entretenido, la verdad. Gaby, ¿qué comentario o pregunta tienes? Sí, yo lo que iba a decir, buenas noches a Buenas todas. noches. Que me enteré de que estaba en audiolibro por el comentario que hicieron en el chat Ujú, y me fui rapidísimo a Bookmate y está muy padre. No conocía Bookmate porque yo suelo usar ese Storytel, ujú. pero me gustó mucho, y bueno, ya tengo Bookmate también, y lo que iba a decir era que es de esos libros que me gustó tanto que ya lo pedí en físico, porque en Amazon, o sea, lo pedí por Amazon, porque si se tarda, me dice que, bueno, se tarda la semana que viene, o sea, como para el 5 de agosto, llega, pero claro, decidí escucharlo porque pues ya el 5 de agosto iba a haber sido la reunión y Sí. no iba a poder, bueno, como entender bien de qué iban a hablar, ¿no? Pero me gusta mucho, justo por eso que dijiste, Ale, a mí el ensayo me encanta. Entonces, me gustó mucho, como bien dices, esto es como un meta ensayo, ¿no? O sea, el Ujú. ensayo del ensayo. Sí, es Y en como, general las obras que nombra, que esa es otra, o sea, tengo mi lista de por leer sigue aumentando porque claro que anoté varios títulos que César menciona, y sí, está muy padre. Y entonces lo quiero en físico porque tiene cosas que son como muy, ay, como les digo yo, como citas célebres, que sé sí, que se quedan, ¿no? Entonces, sí. de verdad, una súper recomendación. Sí, no, yo ayer que le di otra repasada, puse más post-its. O sea, bien dicen que el libro es el mismo, pero cuando relee uno, tú como persona eres diferente, eres Pero tú otro. no, exactamente. El libro es Exacto, el mismo, pero entonces, tú no. Y por pero eso tú no. estoy tan a favor de la relectura, porque va a Sí, depender de tu ciclo vital o incluso de cosas circunstanciales. Entonces te vas a exactamente. fijar de cosas en la primera lectura que no te vas a fijar en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en las que sean. Sí. Entonces sí, y creo totalmente que es un libro para releer. Sí, 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 totalmente. Aquí hubo dos escritores, bueno, que yo puedo resaltar que los sentí cercanos, que es Stefan Zweig y Héctor Abad Faciolince, que de los mencionados yo ya había leído libros, de hecho, El olvido que seremos es uno de los que leí, y de Stefan Zweig pues soy muy fan, pero también pues sabía de su vida trágica. Entonces me encanta ir reforzando pues los datos que luego encontramos a través de este ensayo, y dices, ay, comparto, de que, ay, sí, sí, pero bueno, ya está César por acá.
Vamos a esperar a que entre su audio. A ver, ya estoy. Ay, hola César, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a Jauría Eh, Lectora. Estamos muy contentas de que estés por acá No, hombre, eh, muchas para gracias por la... platicar un poco o mucho de la compulsión autobiográfica. Y solamente para dar un pequeño intro, voy a leer la pequeña mini bio que viene aquí mismo en el libro, que ya perdí la página. A ver, deme un momento. Ahí está. César Tejeda nació en 1984 en Ciudad de México, es narrador, editor y guionista, es autor de las novelas Épica de Bolsillo para un joven de clase media eh, y Mi abuelo y el dictador. Fue director de la revista Los Suicidas y forma parte del equipo de ediciones Antílope. Entonces, César, otra vez, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que creo que la compulsión autobiográfica llegó a mí a través de otras lectoras, a través de otras escritoras, y me sentí muy afortunada de haber llegado y haber leído y haber releído este libro. Digo, ay, fuiste por una lámpara. Perdón, estoy llegando No te tarde. preocupes, no te preocupes. Te contaba, yo me siento muy suertuda de haber coincidido con tu libro a través de recomendaciones y de ya haberlo leído varias veces. Ahorita comentábamos antes de que entraras que definitivamente el libro sigue siendo el mismo, pero cuando uno relee ya no es el mismo. Entonces les decía, oigan, puse más post-its que la primera vez. O sea, lo llené de más, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me di cuenta de otras cosas. Entonces, yo sé que dentro del libro nos platicas pues sí, de esta compulsión y que yo podría también hablar hasta de, en ciertos casos, de la obsesión por la autobiografía, por la compulsión autobiográfica, pero platícame de dónde nace esa fascinación tuya por este tema, porque creo que no es como que empezaste no realmente siendo, porque lo vemos en el último ensayo, pero luego ya empiezas a enfocarte más en este tema y nace la compulsión autobiográfica, este ensayo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. No saben qué halagado me siento y qué importante es para mí que, pues nada, que se lea el libro y además en un club de lectura que es bien importante para, bueno, para que el libro se difunda, pero a mí no hay nada que me ilusione más que tener, que poder dialogar con alguien sobre mi trabajo y bueno, se los agradezco mucho y les ofrezco una gran disculpa por haber llegado tarde, No pasa pero nada. aquí estoy y el tiempo que ustedes quieran. Pues mira, cada vez es que es muy extraño, pero digo, pueden pasar dos cosas en este momento y es que me repita sobre cosas que cosas que ya haya escrito o que me contradiga, porque así es la memoria, ¿saben? O sea, como que la memoria va adaptándose y va unas cosas, ya luego hay cosas que no me acuerdo de las que escribí sobre este libro o luego la misma reflexión sobre el libro me va llevando hacia otros lugares. Pero entonces, respondiendo de la manera más honesta a tu pregunta, todo empezó así como hubo una vez que yo trabajaba en un programa del Canal 22 que se llama Contraseñas, que conocían Mónica Lavín y Rosa Beltrán, y a mí me contrataron ellas para que yo hiciera las investigaciones de los autores que iban o sea, es decir, era un programa en vivo. Bueno, perdón, no era un programa en vivo, era un programa grabado, pero que se corría de un solo tiro, ¿no? Es decir, no podía haber errores. Entonces, lo que ellas necesitaban era que estar listas para hacer las entrevistas. Entonces, por decir algo, por ahí había algún autor que no, o sea, en todos los programas se tenían que hacer preguntas sobre los padres, pero por ahí había un autor al que no le gustaba hablar sobre sus padres. O yo tenía que tenerlas, tenía que investigar, o sea, yo me dedicaba a estoquear a los autores para que ellas supieran qué preguntar y casi, casi para que ellas supieran qué les iban a responder y bueno, como que hacía yo los guiones de las entrevistas y era un trabajo que yo disfrutaba mucho. Y en ese tiempo
acaba de publicar mi segunda novela que se llama Mi abuelo y el dictador. Y Mónica y Rosa, de manera muy, o sea, que fue un espaldarazo, me dijeron, bueno, ¿por qué no te entrevistamos a ti? ¿No? Entonces tuve que hacer el guión de mi propia entrevista. Y ahí fue como, y yo decía, bueno, imagínense, yo tenía entonces, no sé, 35, 34 años. Todas las demás personas que habían entrevistado eran, no sé, Héctor de Mauleón, Elmer Mendoza, no sé, Julieta Fierro, o sea, gente que te dé una gran trayectoria y gente a la que yo admiraba. Yo tenía que decir algo sobre mi vida que, pues bueno, podría ser interesante o no, pero que desde luego que no era una trayectoria como las que estaban acostumbradas a ver en el programa. Entonces, estando un día aquí en mi estudio, en la computadora, pues se me ocurrió que una pregunta que me podían hacer, que podía resultar más o menos interesante, era de dónde había surgido mi, digamos, mi vocación autobiográfica. Y entonces comencé a escribir mis propias respuestas, ¿no? Y entonces, no sé, primero dije, bueno, llevo mucho tiempo en psicoanálisis, puede venir de ahí. Bueno, pero contar eso no tiene ningún interés en un programa. Y después se me ocurrió esta historia de que es en parte cierta, y es que mis papás, pues como alcohólicos anónimos, sabían muy bien cómo narrar sus propias vidas, ¿no? Es decir, entre las muchas cosas que es Alcohólicos Anónimos, es una escuela de autobiógrafos, ¿no? Porque tienen que aprender o sea, uno de los mecanismos de sanación es aprender a articular un discurso en el que se construya una historia personal. Y mis papás eran estupendos para eso, pero de una manera ya incluso un poco neurótica, porque si le preguntabas a mi papá cuando estaba vivo, oye, ¿y cómo fue cuando tu primer trabajo? Bueno, te podía articular toda una historia alrededor del eje de sus circunstancias alcohólicas, aunque en ese entonces no fuera alcohólico, pero ya estaba en sí mismo como que la semilla del alcoholismo que iba a desarrollar más adelante. Entonces podía articular las historias de esa manera, y mi mamá también. Entonces eso sí era interesante, ¿no? O sea, digamos que, bueno, no sé, o sea, no sé si lo era, pero a mí me lo pareció. Y entonces escribí mi respuesta alrededor de esta teoría. Y yo, sin saber, lo que estaba haciendo en ese momento es que estaba haciendo una especie de teoría sobre la escritura autobiográfica, digo, en el sentido de que a mí los libros autobiográficos que más me gustan son los que tienen un centro de gravedad. Es decir, a mí no me gusta la escritura autobiográfica cuando el autor habla demasiado de sí mismo, que esto puede parecer contradictorio. Me gusta cuando el autor habla de manera muy exhaustiva sobre un elemento que está fuera de sí mismo. Entonces, por eso yo creo que la autobiografía en la autobiografía se reivindica el punto de vista, pero siempre se está viendo algo que está fuera de uno mismo, ¿no? ¿No? O sea, uno no se está viendo a sí mismo, sino está utilizando su punto de vista para ver algo que está fuera. Y, y entonces a esa conclusión llegué ahí preparando mi entrevista, y por ahí más o menos como eso, y ese fue como que el momento. O sea, yo pienso que para que un libro exista, tienen que pasar muchas cosas, que un libro es como, es una serie de coincidencias, ¿no? Y entonces, en este caso, una coincidencia fue que yo tuviera que responder esa pregunta para mí mismo, pero fue la más importante. No sé, creo que divagué un poco, perdón, No, pero está increíble. Tú divaga, nosotros amamos que divaguen. La verdad es que yo sabía que esta respuesta iba a ser muy interesante y me gusta y o sea, digo, hay un capítulo, no recuerdo específicamente cuál, que se lo dedicas a Rosa Beltrán. Entonces, como que también se une. Digo, Mónica Lavín también es mencionada dentro de el texto. Pero sí, qué padre. Nosotros amamos el chisme es vida. Entonces, increíble todo el trasfondo. Yo tengo una pregunta más y es más relacionado a Antílope. Entonces la voy a, a la editorial Antílope la voy a dejar para el final, pero quiero que las demás personas vayan levantando la mano. Sé que tienen preguntas, yo lo sé. Vamos, Jenny, bienvenida y gracias, César. no, gracias a ti. Gracias, espero que se me escuche porque ando enferma. Pero gracias, de verdad, gracias. Qué librazo.
Me encanta tu forma en cómo vas hablando de lo que es la autobiografía, con tu autobiografía y con la autobiografía de los demás. Y no nada más eso, ¿no? Aparte nos muestra otros escritores, otras personalidades, que a mí en especial me llamó mucho la atención Mary Carter, déjame decirte, que quiero buscar algo más de ella porque me llamó mucho la atención. No la he leído, no tengo esa oportunidad, espero encontrar algo, pero sí, cómo de esa manera, viendo tú ahora sí que lo tuyo, tu autobiografía, puedes lograr jalar otra y aparte volverlas tuyas, porque no, esto fue lo que a mí me hiciste sentir, ¿no? Que dentro de todo las hablaste también para ti mismo, como que era tu autobiografía con las otras autobiografías, pero tuya. Esto de que la manera en cómo hablas de las diferentes formas del alcoholismo también me llamó mucho la atención y me gustó mucho, esta forma como llamas, ¿no? El que ves, el cómo tus papás lo pasaron, el cómo realmente tú hablas de esta manera que pues tú creciste sin verlos alcohólicos a tu padre, pero estabas dentro de todo ese círculo y que te animaste a pararte a hablar. O sea, dije, ya desde ahí dices, wow, qué personaje. Realmente no te conocía y he sido muy, muy grato poder tener tu escritura, poderte conocer con ella y poder conocer a otros más contigo. Realmente me encantó el libro. Tengo que darte las gracias por haberlo escrito. Y yo te quería preguntarte, tengo esa pequeña duda, pero tú nos comentas de que, pues bueno, tú escribías para Rosa Beltrán y para ella, para estas preguntas, pero ¿cómo salió esta curiosidad de unir todo para poder hacer este libro? Oye, Jenny, muchas gracias por tus comentarios, los aprecio muchísimo. Gracias por todo lo que dices sobre el libro y me alegra muchísimo que lo hayas disfrutado. Fíjate que ahorita yo conté como que una parte de la génesis del libro, que era lo de, digamos, la parte teórica, pero una parte más práctica fue que más o menos por estos años, te estoy hablando por ahí del 2017, 2018, en la revista Nexos me invitaron en ese entonces el editor de la parte web, no de la parte física, sino la parte web era César Blanco, y estaba buscando colaboradores, por ahí alguien me recomendó, y entonces me pidió que le propusiera un proyecto que consistiera en que lo que yo escribiera se pudiera atar a efemérides, ¿no? Porque eso funciona mucho en redes sociales, ¿no? Entonces, por decir algo, pues digo, atando a lo que comentaban ahorita de Rosario Castellanos. Bueno, ¿cuándo es el natalicio de Rosario Castellanos? Por decir algo, no me acuerdo ahorita, pero el 24 de mayo. Bueno, entonces el 24 de mayo hay que publicar un texto sobre Rosario Castellanos. Entonces, a mí lo que se me ocurrió entonces fue proponerle a César escribir una serie de textos sobre escritura autobiográfica que no fuera la mía, ¿no? Entonces, como buscar autobiógrafos y tratar de publicar textos los días que fueran sus natalicios, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue como la segunda génesis, o no me acuerdo si fue la primera o la segunda, pero esa fue la otra parte del libro. Muchos de los textos se publicaron entonces en Nexos. Son versiones preliminares, no las que ustedes leyeron, pero fue de esa manera. Entonces, no sé, así se publicó el texto de Augusto Monterroso, así se publicó el texto de Rosario Castellanos, así se publicó el texto de Infancia Ficción, ¿no? Para conmemorar el Día del Niño, por nombrar algunos. Y entonces ahí fue como, pero bueno, ahí comenzaron a pasar como accidentes que a mí me gusta mucho crear coincidencias, ¿saben? O sea, como estar muy al pendiente de las cosas que se puedan unir para darle una lógica libresca. Entonces, por ejemplo, el texto digo, ahora que decías que te gusta esto, Ale Medina, ¿verdad? Es que que decías que te gusta el chisme. Fíjate, Rosa, yo trabajé con Rosa muchos años en muchos proyectos. Y entonces ella una vez me pidió, ella quería escribir algo, no me acuerdo, o sea, creo que ya no lo hizo, pero quería escribir un libro de largo aliento sobre Rosario Castellanos. Entonces yo trabajé con ella ayudándola en la investigación. Y
Entonces, bueno, pues me dediqué como 4 meses nada más a investigar a Rosario Castellanos, que yo no había leído, la verdad, y que se desveló como un personaje apasionante para mí. Y de repente me di cuenta de esto que fue muy circunstancial, y es que me di cuenta de que ella había trabajado en San Cristóbal de las Casas, en el Instituto Nacional Indigenista, en determinadas fechas, y yo por ese entonces había leído unas cartas de mi papá que decían que él también había trabajado en esas mismas fechas. Entonces, te fijas, esta es como una especie, pues, es una coincidencia tan chica o tan grande como quieran verla, ¿no? Porque yo la puedo dejar ahí y ya, ¿no? Ah, mira qué chistoso, seguro se conocieron. Pero entonces, como que me dieron ganas de comenzar a escribir algo más grande, ¿no? Con el pudor de que en realidad estaba yo trabajando en una investigación para que la escribiera alguien más. Entonces dije, bueno, pues esta que sí es mi historia, la puedo hacer mía de esa manera. Entonces, por un lado me di a la... Ah, bueno, y pasó que me encontré qué pena que se me ha olvidado este nombre ahorita. ¿Cómo se llama la novela de Rosario Castellanos? Balún Balún, Canán. Balún Canán, perdón. Me encontré que yo tenía la primera edición, ¿no? Y me encontré que además mi papá la había comprado en algún momento y la había tratado con total irresponsabilidad, anotando cosas, números de teléfono, ¿no? O sea, sin ver en lo que se iba a convertir ese libro y sin pensar en lo que se iba a convertir su compañera de trabajo. Eh, entonces, bueno, por ahí esa pequeña coincidencia con fines literarios la hice mucho más grande, ¿no? Entonces pude de alguna manera atar la autobiografía de Rosario Castellanos con mi propia historia. Y esa es más o menos la misma técnica que utilicé en el texto de Augusto Monterroso, ¿no? Que fue como la revelación de que mi abuelo había sido torturado por el abuelo de Augusto Monterroso. O sea, si se dan cuenta, esto que les estoy diciendo que hasta me da risa porque a quién, o sea, ¿cómo puede ser posible que yo me haya llegado a enterar de eso? ¿No? Tienen que, no solo todas las cosas que tuve que comenzar a investigar, sino todas las coincidencias que tuvieron que pasar para que yo pudiera concluir lo que había concluido, ¿no? Y que todo se fue por ahí por una errata en una digitalización. Eh, entonces es eso, como de repente encontrar algo y jalar el hilo hasta sus últimas consecuencias, y según mi pequeña experiencia, siempre jalar el hilo hasta sus últimas consecuencias se va a convertir en un material narrativo, ¿no? Es decir, es hacer una coincidencia muy pequeña algo mucho más grande, y eso ya opera el terreno digo, no es la ficción porque son cosas que pasan, pero de la necesidad de escribir algo, ¿no? Entonces, bueno, esos son como las tres vertientes del libro. Por un lado, la historia de mi familia y de mis padres y Alcohólicos Anónimos, a partir de que, o sea, que es como condensar la parte teórica de la manera en la que se construye la autobiografía, que por ahí está el otro lado o sea, como investigando esto, pues me di cuenta, o sea, como que tienes una intuición y dices, bueno, la expiación del discurso autorreferencial en los grupos de autoayuda es muy parecido a lo que hacen ciertos autobiógrafos. Y después, esta pequeña teoría me lleva a leer a San Agustín y ver que, pues sí, por lo menos el primer autobiógrafo en Occidente, que es San Agustín, ya utilizaba la expiación como ¿no? O sea, es decir, organizaba su vida a partir de la expiación. Entonces, bueno, pues así se van sumando las lecturas, y así llegas a Mary Karr, que es otra escritora de la expiación, y así, ¿no? Como que haciendo investigaciones, pues vas atando cabos, que es algo que toma mucho tiempo, pero en este caso lo hice con mucha libertad, ¿no? Y entonces ese es un hilo. El otro hilo es nada más escribir textos sobre autobiógrafos que no estén relacionados conmigo, y el tercer hilo es estas coincidencias, o sea, hacer autobiografía a partir de la autobiografía de otros autores, que esto se hace por coincidencias a las que llegas de manera fortuita, pero según yo, siempre vas a llegar a una coincidencia fortuita cuando te inmiscuyes en una investigación de este tamaño. Y Y digo, cuando como dice Ale, ¿no? Buscando el chisme encontraste otro. ajá, exacto. Sí, sí, Ah, sí, de pues así. verdad, ¿Cómo, perdón? grandiosa esa forma de poder unir todo.
O sea, a mí me encantó esta forma en cómo unes el ensayo con todas las historias, con la tuya propia. Y aparte, ¿no? La cátedra que nos das de cómo escribir una autobiografía, hasta dónde llegar para poderlo escribir, hasta dónde vas a contar lo que ya el chisme que ya encontraste. Entonces, sí, me encantó. De verdad, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias, Jenny, y me halaga mucho que te haya gustado los ensayos. Digo, ahí nada más quería como para completar el chisme de Rosario Castellano. Y le entregué a Rosa Beltrán toda mi investigación, que era, no sé, cientos de archivos, pero se publicó este texto, ¿no? Entonces, como para decirle, oye, hice esto, le dije, hice esto, pero mira, te lo dediqué, ¿no? Entonces, esa fue mi manera como, digo, a ella desde luego que no le importó para nada, ¿no? O sea, no había ninguna comparación, pero bueno, por eso, nada más. Vale. Increíble, muchas gracias, Jenny. Vamos con Gaby Barrios. Hola César, buenas noches. Yo súper contenta de haberte leído. Bueno, no te leí, mentira. Te escuché porque escuché el audiolibro. Ya lo pedí por Amazon. Me llega la semana que viene porque es un libro que necesito tener en físico porque tiene muchos datos y muchas cosas que me gustaron mucho. Coincido con lo que dijo Jenny anteriormente, esta parte de cómo haces para que todo tenga una cohesión, ¿no? O sea, me gusta mucho porque eso es lo que sentí, o sea, el libro tiene total cohesión, no hay nada que digas y esto de dónde salió, sino que creo que todo tiene una razón de ser. Yo tengo muchas preguntas, pero me voy a centrar en dos. La primera es, te voy a preguntar lo que le preguntaste tú a tu mamá, que es cómo te sentiste de haber escrito sobre tus papás. Y la segunda pregunta es, ¿qué aprendiste de ti escribiendo esto? Ok. Muchas gracias, Gaby, por tu comentario, por haber escuchado el libro y por haberlo comprado también. Y, y bueno, son muy buenas tus preguntas. Mira, yo tengo esta teoría que es una teoría un poco irresponsable. Bueno, en la... como ustedes saben, hay una dimensión de la autobiografía que es ética, ¿no? Es decir, que hay... ¿Hasta qué tanto, dado que estás hablando de gente que no eres tú, ¿no? Necesariamente, ¿hasta dónde puedes llegar? Ujú, Entonces, yo en algún momento cometí un error siendo joven y escribiendo con mucha indiscreción sobre gente que me rodeaba, gente que me quería, y además utilizando mecanismos de ficción que alteraban la realidad y que terminaban generando la sensación de que aquello era verdad, ¿no? Entonces ujú, fue una lección muy valiosa porque lastimé gente, me sentí muy mal. Y soy una persona muy culpígena, entonces no disfruté nada la publicación de ese libro, o sea, fue nada, o sea, eh, digo, yo mismo ya lo he enterrado, o sea, es como un libro del que nunca hablo, ¿no? Y que no, y que al contrario, pido que no sea leído. ok. Pero una de las cosas que me sirvió es que yo decidí, ustedes saben, está Karl Ove Knausgaard o está Emmanuel Carrer y les encanta hacer exhibicionismo de cómo se pelearon con todo el mundo por escribir mal de sus esposas y les encanta y son grandes escritores y los respeto mucho, etcétera. Y está bien que hagan lo que hagan o está mal, no lo sé, pero yo sí decidí que yo no quería hacer eso, ¿no? Entonces pensé que tenía que hacer, que tenía que tener una especie de ética. Y mi ética, que es muy sencilla, es, yo me siento libre de escribir de gente que haya muerto o de mis padres. Porque yo, y aquí es donde viene mi broma, yo digo que si uno va a tener hijos, dentro de las muchas cosas que pueden pasar, es que sea un escritor autobiográfico. Entonces eso ya es su responsabilidad, no la mía. Entonces, de mis padres sí me siento como que me siento, no sé, siento que puedo escribir con absoluta libertad, ¿no? Y ya. Mi padre más ha fallecido, entonces él tiene como Ujú, doble carga.
Y con mi madre traté de ser yo muy cuidadoso, ¿no? Y muy cariñoso. O sea, yo también quería que ese libro fuera un pequeño homenaje a ella. Como que mi madre había, no sé, como que creo que a ella de alguna manera o sea, de ciertos comentarios yo alcancé a intuir ahí que ella se sentía fuera de mi escritura y entonces pues eso como que me hizo sentir que era un pretexto para poder escribir sobre ella, ¿no? La verdad. Así que esto se lo cuento como parte del chisme del libro. Y entonces, la segunda pregunta que descubrí de mí, mira, hay otro momento otra cosa que tuvo que pasar para que este libro tuviera la forma que tiene fue eso que cuento por ahí en este libro y que le dedico un capítulo, que es el de autobiógrafas anónima, y es que me invitaran a mí a dar clases de escritura autobiográfica y que el grupo fuera de muy alto nivel, ¿no? Por cuestiones circunstanciales, Sí. y que yo tuviera que darme a la tarea de sistematizar las cosas que más o menos intuía sobre la autobiografía para poder explicarlas a un grupo de alto nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que aprendí mucho en ese proceso que yo tenía que estar, que mucho del trabajo de escritura iba a pasar fuera del momento en el que yo estoy sentado solo frente a la computadora, ¿sabes? Ujú. Eh, es un libro que tuvo mucho apoyo de los editores, de César Blanco por un lado, de Abril Castillo por el otro y principalmente, o sea, sobre todo Abril, que además formó parte de ese grupo, pero yo llegué, o sea, digamos que yo pude cuestionar mi idea de la autobiografía discutiendo con 7 autoras maravillosas, ¿no? Y entonces me di cuenta de que por lo menos otra cosa de la que me di cuenta es que yo no soy un escritor que funcione trabajando en soledad, ¿sabes? O sea, digo, desde luego que los ensayos al final se escriben en soledad, pero los tengo que dialogar con alguien y los tengo que dialogar de alguien con un propósito. Entonces, yo así, por supuesto que, digo, esta figura canónica del escritor encerrado, de Ujú. soy García Márquez y dejé a mi familia sola en las vacaciones para escribir 100 años de soledad, ¿no? Estas cosas a mí no me funcionan, ¿no? O sea, yo no puedo escribir un libro así. Yo necesito que el libro que yo voy a escribir me haga salir de mi casa, ¿no? Que me haga discutir mis ideas con otras personas, que me haga, ¿no? Para ver qué voy robando. Entonces, esa conciencia la adquirí escribiendo este libro. Creo que eso aprendí de mi proceso creativo, Gaby. Perfecto. Gracias. Gracias a ti. Igual y ahorita podemos dar otra ronda y igual y alcanzas, Gaby. Sol. ¿Qué onda? Hola, César. Oye, la verdad que lo único que no me gusta de tu libro es no haberlo leído antes, porque a mí, sí, es que es en serio. A mí me gusta mucho leer las biografías y las autobiografías, porque como dice Ale, me encanta enterarme absolutamente de todos los chismes que uno se puede enterar. Y eso incluye también las cartas y los diarios y cuánto. O sea, entre más uno le escarba a los autores, mejor, ¿no? Y hace poco, bueno, hace unos meses, leí un libro que no sé si lo has leído o no, pero sí te lo recomiendo, que es de Verónica Raimo, que se llama Nada es verdad, o ahorita te digo cómo se llama. Sí, Nada es verdad se llama. Y precisamente, buenísima, es una escritora italiana que con ese libro fue un boom y ella, precisamente el título es Nada es verdad, está haciendo una novela biográfica sobre su familia y sobre ella. Pero ella no se oculta, pero se apoya en este papel de la ficción para poder decir, pues esta es mi interpretación y bajo una interpretación me estoy dando la libertad de no acaparar una verdad que no va a ser la de mi hermano, que no va a ser la de mis papás, que no va a ser la de los otros miembros de mi familia. Es la percepción que yo tengo de ahí. Y justo uniendo esto con un profesor de literatura que tenemos aquí en el club de lectura, que es Emiliano Álvarez, nuestro profesor del Quijote. Él nos hablaba precisamente de esta ficción donde
la realidad es ficción, porque todas las narrativas conllevan una interpretación previa. Y esa interpretación previa incluso es la de los testimonios. Entonces, en este lapso, desde cuando escribiste este libro, cuando lo empezaste a escribir, cuando lo publicaste ya, ¿ha cambiado algo de eso? O sea, ¿ha cambiado algo de esa percepción de tu historia, de tu vida, de esa realidad que tú recuerdas o has asimilado a lo largo del tiempo? Que es lo mismo que decía, no es que las biografías de la infancia no es un adulto viendo al niño, no el niño con el paso del tiempo escribiendo esa vida. Pero siento que también nos pasa a los adultos, sobre todo gente como yo que tenemos una pésima memoria. Entonces, no sé si algo cambiaría en esta compulsión autobiográfica de ti. Muchas gracias por tu pregunta, Sol. Me gusta mucho y gracias por tu comentario sobre el libro. Ahí me dio curiosidad que nombraras a Emiliano Álvarez. O sea, ¿ustedes todas son alumnas de Emiliano? La mayoría, casi algunas de aquí han estado en el Quijote. Tenemos un taller de 10 meses que estamos leyendo el Quijote y Emiliano nos está apoyando con algunas clases y es una maravilla escucharlo. O sea, siempre estamos todos así que como hipnotizados cuando está dando la clase porque todos así de que, oh, no, pues sí, o sea, de que había leído todo mal. Tú pusiste las piezas en orden. Entonces sí, nos está apoyando con clases por ahí. Ya me da mucho gusto. Es que es muy amigo mío. O sea, hoy jugué squash con él en la mañana. ¿Sabes cómo todo se une? Todo, ya llega César y automáticamente se unió este círculo. Exacto. Las coincidencias. Sí, yo podría ya dedicarle un texto a esta coincidencia. Pero bueno, responde a tu pregunta es compleja y mira, y perdón, Sol, si me repito un poco sobre cosas que he dicho en el libro, pero pues, para tomar vuelo, hay dos cosas que, como que en mi último, o sea, el último texto que yo escribí en este libro fue el índice Calámido de precisión autobiográfica, y fue porque yo sí tengo como que esta idea de que si alguien lee un texto tuyo autobiográfico, y desde luego, esto no está haciendo la crítica al lector, al lector que quiera enterarse de las cosas, del chisme, o sea, eso no me parece para nada criticable, ¿no? Lo que yo sí creo es que desde el análisis teórico de los libros, es muy peligroso preguntarle a un texto qué es verdad y qué no, porque todo, absolutamente todo se tergiversa en un texto. O sea, la realidad no puede ser un texto, ¿no? No hay manera entonces no se puede leer de esa forma. Entonces, por ejemplo, por decirles algo, los géneros literarios tienen reglas más o menos canónicas. Entonces, si yo voy a traducir un pasaje de mi vida a un género literario, ya lo estoy transformando por las reglas canónicas del género, ¿no? En este caso, por ejemplo, el ensayo. Entonces, el ensayo tiene ciertas ideas, o sea, tiene, no sé, porque el ensayo tiene ciertas posibilidades de reflexión, el ensayo es un género que todo el tiempo está explorando sus propios límites, el ensayo es muy libre, ¿no? El ensayo puede ser ficción, el ensayo... Entonces, de repente, ahí ya solo el hecho de contar una anécdota a través de un ensayo o un cuento o una novela, ya implica una transformación del material vital, ¿no? Ahora, eso ya de entrada. En segundo lugar está el tema de la memoria, ¿no? O sea, que como que yo creo que los escritores autobiográficos deberían de siempre, yo creo que cualquier escritor autobiográfico que quiera llegar lejos, tiene que estar al tanto de los avances científicos, de los descubrimientos científicos alrededor de la memoria, ¿no? Porque ustedes pónganse a pensar, ya, si ustedes, y me remito otra vez por segunda vez este día a San Agustín, porque como el primero, ya él ya se daba cuenta al momento de escribir cómo la memoria tergiversa la realidad. Ya entonces, estamos hablando de ese entonces, ¿no? Pero ustedes pónganse a pensar ahorita qué significaba escribir autobiografía en el siglo XIX y qué significa escribirla a inicios del siglo XXI, con todos los descubrimientos que han pasado, ¿no? Entre ellos el descubrimiento o por lo menos la construcción teórica del inconsciente.
El descubrimiento de los recuerdos, de que existen los recuerdos inducidos, el descubrimiento de que existen los recuerdos falsos, o lo que ya para mí es algo que a mí me hace que me estalle la cabeza, eh, el descubrimiento de que para el cerebro es más o menos lo mismo imaginar que recordar, ¿no? Entonces, ya que estamos contando que, o sea, la realidad ya no tiene ninguna, o sea, la realidad ya no puede ser, o la idea de la realidad no puede ser un eje con el cual nosotros comparemos o establezcamos alguna especie de comunicación teórica con la escritura autobiográfica, porque puede ser tan ficticio como todo, ¿no? Eh, entonces, y para mí escribir autobiografía, en mis primeros libros, en mis primeros textos, a mí me gustaba mucho que me pasaba este efecto de que me hacía consciente de esto que les estoy diciendo porque lo comprobaba por primera vez, ¿no? Ya ahorita yo ya sé, ya casi, o sea, no me gusta mucho leerme porque me doy cuenta de que la propia escritura, o sea, ustedes piensen en esto, cada vez que ustedes acuden a un recuerdo, lo transforman un poquito. Imagínense cuántas veces acuden a un recuerdo para escribir un texto. Entonces ya los recuerdos se hacen añicos, ¿no? Y entonces ya como, o sea, como que ya no tienes el recuerdo del recuerdo, sino el recuerdo del ensayo, ¿no? Y eso se queda como que anquilosado en tu experiencia vital, ¿no? Y eso es súper raro. Y eso, pues me pasa mucho, pero ya estoy como que, ya lo acepté, ¿no? A que igual la escritura autobiográfica es una máquina destructora de la memoria, o por lo menos de la fidelidad de los recuerdos. Nada más para que no falte en este club de lectura de hoy, me recordó mucho también lo que dice esa Virginia Woolf. Perdona a todas las personas que ya me conocen que no hay vez que no la menciona, por dos razones. Una, por sus escritos autobiográficos, porque tienen un lapso de tiempo demasiado largo entre un escrito y otro y ves completamente sus recuerdos cambiados, o sea, nada que ver. Por ejemplo, la visión de su mamá cuando escribió los primeros escritos autobiográficos a cuando tenía ya 40 años, cómo la veía, o sea, es una, hay cuenta que son dos personas totalmente diferentes. Y la segunda con Virginia Woolf es que hay un texto que se llama La biografía, y ella menciona que la biografía es indudablemente son libros de ficción. Se refería más bien a las biografías antes del Lytton Strachey, o sea, previas del siglo XIX para abajo, que eran biografías pagadas por las familias, por los amigos, por los académicos, y que eran demasiado limpias, demasiado buenas, demasiado un hombre o una mujer muy honorable, etcétera, ¿no? Pero ella decía, es que a final de cuentas las biografías son ficción porque pues es la interpretación de quien lo está escribiendo, por mucho que se documente, va a haber pues lo que decía Emiliano, ¿no? O sea, va a haber una interpretación previa. Nadie conoce a la gente al 100%, ni nos conocemos a nosotros mismos al 100%. Y de ahí fue cuando hace el libro del cuarto de Jacob y todo, y se puede ver ahí, pero pues bueno, ya nada más la quería comentar. Adiós. No, muchas gracias. Muchas gracias por tus dos. Me quedo con dos recomendaciones. Nada es verdad y la biografía. Muchas gracias. No los conozco ninguno ni la novela ni este texto, así que muchas gracias. Muy bien, vamos con Ariel. ¿Me escuchan? Ya, Sí. es que no podía quitar el mute. Yo primero agradecerte por estar con nosotras y el libro está muy bonito. Yo creo que, como lo comentó Ale, no me acuerdo si ya estabas conectado, se va a volver de mis libros favoritos por todo y por la edición. La verdad está muy bonito. Felicidades, el diseño, las figuras que tiene, las imágenes, todo está muy bonito. Me gustó muchísimo. Y mi pregunta va un poco relacionado a lo que acabas de mencionar con Sol, pero es que hace poco estaba leyendo y estudiando justamente sobre la autobiografía, la autoficción y el debate, incluso mencionas en tu libro un debate que tienes con un alumno, si mal no recuerdo, sobre la autobiografía y la autoficción y que mencionan a el autor, a Alejandro Zambra. Em,
Y de ahí me queda claro la definición entre una y otra, pero lo que yo quisiera saber es, ¿tú qué consideras de ambas como género literario? Porque lo que yo estaba estudiando tenía relación a que hay ciertos autores que mencionan que sí es un género literario, otros que no, y justo ahorita mencionabas con Sol la cuestión del ensayo, de que si la ficción te vas a seguir ciertas reglas literarias, pues ya sería más un ensayo. Entonces, justamente me surgió esa duda porque era lo que estábamos estudiando en otro momento y no llegamos a ninguna conclusión respecto a su género. Entonces, quiero saber tú qué piensas al respecto. Claro, Ariel, gracias por tu pregunta. Mira, y ahí sí me voy a repetir un poquito respecto al ensayo, pero esa es la idea que más me interesa a mí. O sea, muchas de estas ideas del libro como que se fueron transformando y bueno, y tengo, o sea, son como pequeños, como que cada uno de los, bueno, o muchos de los ensayos representan una pequeña parte de mi teoría sobre la escritura autobiográfica. Y sobre todo es que yo estudié ciencias políticas, no estudié literatura, y mi formación en la literatura, aparte como escritor, es como editor, ¿no? Es decir, profesionalmente lo que yo soy, o lo que puedo decir que soy sin pudor, es editor, ¿no? Entonces los editores tenemos que, o yo creo que los buenos editores tienen que aspirar a establecer un sistema de comunicación fiable con los autores, porque estás hablando de algo muy subjetivo, que es un texto literario, ¿no? Entonces a mí me gusta construir ideas y conceptos que me permiten hablar con mis autores. Entonces yo llegué a la conclusión de que no había manera de que yo pudiera hablar con mis autores de manera creativa, ni tampoco con mis alumnos de talleres de escritura autobiográfica, utilizando los conceptos de autobiografía y autoficción, o por lo menos tratando de empatar la ficción con cualquiera de los géneros autorreferenciales. No había manera, ¿no? A mí me ha pasado así como que de repente me acuerdo un escritor que a la postre escribió su libro que se llama Luis Reséndiz, que es un ensayista que yo admiro muchísimo, y además que ya era un crítico de cine genial, un gran escritor. Estaba en un taller y un día preguntó, él es de Coatzacoalcos, y un día preguntó, fíjate que yo estoy escribiendo este libro, bueno, o este texto sobre mi padre, y un día estaba yo sentado en la plaza de Coatzacoalcos y vi a un padre y a un chavito teniendo una interacción que me pareció muy conmovedora, y pensé, me encantaría escribir esa escena, pero fingiendo que somos mi papá y yo, pero eso no se vale porque es autobiografía, y yo así de, ¿cómo que no se vale? O sea que, ¿no? Vamos a poner que si tú dices, todo lo que yo escribí está pegado a mis recuerdos, excepto el medio párrafo en el que narro la escena de Coatzacoalcos, ¿no? Entonces ya no es autobiografía, ¿no? Es decir, es muy difícil hablar de... Entonces, por eso es que a mí se me ocurrió esta idea de que algo que sí es interesante es, hay libros que utilizan la memoria como si fuera un carrete continuo de información prodigiosa y ordenada. Y hay libros que están todo el tiempo tratando de comprobar el pasado como si fueran historiadores, ¿no? Entonces, ese sí es una discusión que se puede poner en la mesa, ¿no? Yo sí le puedo decir a un autor. Ahora, ahorita te voy a decir, Ariel, según yo, todos los libros en los cuales empiezan tienen un orden de principio a fin. Nací tal año y me retiré a de la vida pública en tal año, son ficción, ¿saben? O sea, como que, porque la memoria ya quedamos que es ficción. Y por el otro lado, entonces, si yo llego con un autor y me dice, todo esto es verdad, todo esto es mentira, yo le digo, a mí me da igual, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa es que tu texto esté padre, ¿no? Eh, y lo que sí me interesa es cómo estás utilizando tu memoria, como si fuera un carrete, o si por el contrario quieres trabajar con técnicas periodísticas, historiográficas, documentales, ¿no? Si quieres ir a tus archivos personales para tratar de constatar qué fue lo que ocurrió en el pasado. Entonces, eso sí es, o sea, según yo, este sí es un eje a partir del cual se puede discutir sobre autobiografía, ¿no? Por eso y que yo ponía algo así como autoduda y autocerteza, ¿no? Ahora,
puede haber otros ejes que a mí no se me hayan ocurrido. Por ejemplo, una vez en una mesa redonda con esta escritora que yo admiro mucho, que se llama Brenda Navarro, a quien seguramente conocen, como que ella ponía sobre la mesa que la escritura, digo, no sé si lo crea ella hoy o no, pero yo creo que ese día quería polemizar y puso una idea que me pareció muy interesante, y era que hay escritura autobiográfica, política y apolítica, o algo así. Entonces, la política puede tener como que una especie, o sea, una relevancia coyuntural, por ejemplo, toda la autobiografía que se escribe desde el feminismo últimamente, o no. Y otra autobiografía más anodina que no le interesa nada más que contar la vida de su gato, por decir algo, ¿no? Entonces, ahí puede haber otro eje, ¿no? Autobiografía que tiene una vocación política, una vocación de impactar en el discurso de lo que se discute actualmente, y otra autobiografía más atemporal que tiene otro tipo de objetivos estéticos, ¿no? Creo que estos ejes sí valen la pena, pero el de autobiografía y autoficción no, ¿no? Ese es un concepto con el cual no se puede operar como editor o como escritor, insisto, ¿no? Porque tú no te puedes poner a ti, Ariel, la camisa de fuerza de si estoy inventando, no estoy inventando, ¿no? ¿No? O sea, entonces, bueno, eso. Necesito un segundo, voy por el cargador de mi cel que se le está acabando la batería. A ver, perdón. Listo. Ok, Ariel, no sé si tengas más comentarios. No, todo perfecto. Muchísimas gracias, César. Gracias a ti. Muy bien, vamos con Paola Vázquez. Solamente César preguntándote, ya casi completamos la hora. No sé si tú tengas algún otro compromiso o algo, o si nos des una pregunta más con Gaby. No, Con no, Paola, claro. perdón. Adelante, por favor. Ok, vas, Paola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a tratar de ser muy breve. Bueno, a mí se me hace muy interesante que menciones en tu libro y ahora que has estudiado ciencias políticas, y se me hace un fenómeno muy interesante que varios cientistas sociales hayan migrado, por ejemplo, a la literatura, ¿no? Acabas de mencionar a Brenda Navarro, a Yuri Herrera también, pienso en él, pienso en China Mieville, pienso en el mismo Eduardo Galeano. Y yo te quería preguntar cómo se dio este tránsito para ti de las ciencias sociales a la literatura, si acaso algo de esa mirada del cientista social se ha filtrado a tu escritura. Yo intuyo algunas cosas, por ejemplo, ahora que hablabas de las coincidencias, pues yo pienso en esta idea que tiene Luc Boltanski del síndrome del sociólogo, ¿no? De esa capacidad de ir conectando cosas que parecen totalmente desconectadas, y bueno, es un poco esa idea, ¿no? Se me hace muy interesante. Me, Gracias. me encanta, Paula. Oye, Paula, pero espérame, necesito esa referencia. Ah, la de, ¿Me puedes deletrear ese apellido? sí, es V. Ajá. Boltanski, es Oltanski, Luc ¿Y, y, es, Boltanski. ¿Y cómo le llamas? ¿El síndrome del sociólogo? ¿Cómo era? El síndrome del sociólogo. Es que tiene un libro en el Fondo de Cultura Económica, creo que se llama Enigmas y Detectives o algo así, y un poco habla de cómo la investigación científica, la investigación sociológica es como escribir una novela negra, ¿no? O una novela de detectives. Entonces es súper interesante y creo que ahí no sé, hay una conexión muy interesante, y cada vez más hay cientistas sociales que abandonan, entre comillas, las ciencias sociales para hacer literatura, ¿no? Entonces, bueno, eso.
Me encanta esto que has descubierto, Paula. Me encanta. Muchas gracias por tu pregunta. Fíjate que, digo, en realidad yo como que quería ser escritor y por ahí tuve un maestro que como que tuve un par de maestros que me despertaron como el interés en lo social y en lo político cuando estaba estudiando la prepa y por eso estudié ciencias políticas, pero yo quería ser escritor y yo sí, o sea, todo el tiempo que yo estaba ahí en la facultad, como que pensaba que la facultad era un parte de mi proceso de formación en el que eventualmente yo terminaría escribiendo mis novelas, ¿no? Entonces, eso fue así, la verdad. Pero, pero bueno, sobre la otra parte, yo creo que sí. Yo tengo la teoría de que la escritura autobiográfica, una de sus dimensiones tautológicas, es que los escritores tienen que aprender a incorporar las herramientas que conocen, las herramientas profesionales que adquieren afuera de la escritura, a sus propios procesos autobiográficos, ¿no? Entonces, todo, ¿eh? O sea, sí, es decir, si yo fuera diseñador, podría utilizar, jugar con los esquemas para representar autobiografía, por decirte algo, ¿no? O si yo fuera antropólogo, podría basarme en los análisis sociales, en hacer algo más, o sea, hacer autobiografía un poquito más macro, por llamarla de alguna manera, o no, o sea, estoy dando ejemplos burdos. Pero en mi caso, yo era muy consciente de que en las ciencias sociales lo que necesitas es delimitar un pedazo de la realidad que es en realidad intangible, inmaterial. Entonces, para eso se inventan los conceptos, ¿no? Entonces, los conceptos pueden ser lo que sí no puedes operar en la realidad, pero sí en el concepto, ¿no? Y esa prestidigitación me encanta, ¿no? Porque es súper tramposa, pero es muy interesante. Entonces, estas ideas que te digo, por ejemplo, el centro de gravedad, o por mencionar uno que dije ahorita, o la escritura de la autocerteza o de la autoduda, o todos esos son conceptos. Y yo aprendí a hacer conceptos como científico social, ¿no? No como ensayista literario. Entonces yo tengo la sensación de que las ciencias sociales o que yo he utilizado esas herramientas de las ciencias sociales en mi propio desarrollo creativo, ¿no? Pero bueno, ahorita diste con otro, así que no sé, me dieron muchas ganas de buscar esta bibliografía, ¿no? Como para desarrollar más esta idea. Y por ahí otro científico social politólogo, pues es Emiliano Monge, por ejemplo, ¿no? De estas generaciones. O a mí, o sea, me gusta mucho como que la idea de que una de las grandes editoriales contemporáneas de literatura, que es Sexto Piso, pues fue formada por politólogos, ¿no? O bueno, y esto no voy a decir que es una de las grandes editoriales, pero sí la modesta editorial en la que yo trabajo, de los 5, 3 somos politólogos, ¿no? O sea, como que sí hay cada vez hay más relación tal vez porque la política cada vez se parece más a la ficción, no sé, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, gracias por tu pregunta, Paula. Muchas gracias, gracias. Excelente. Y César, hablando de Antílope, ya esta es la última pregunta. ¿Cómo fue que se unieron ustedes y cómo le están haciendo para sacar tan buenos libros? ¡Qué bárbaros! O sea, están increíbles los libros que están sacando y de hecho yo tengo una mini queja. Necesito que impriman más fruto porque lo quiero regalar y no, está agotadísimo, ni por debajo de las piedras. Yo creo que me los acabé en Navidad porque compré un montón y regalé porque fue mi libro mi top 1 del año pasado y lo regalé también junto con Tarantela. Digo, Tarantela pues está por Acranio, pero impriman fruto, por favor. Pero platícame un poquito cómo se formó así rápido Antílope. Me encanta lo que están haciendo y espero y sigan teniendo librazos como los que tienen. No, hombre, muchas gracias, Ale. Pues mira, ahí, si algún día tienen ganas y tiempo, etcétera, podríamos como que dedicarle, o sea, o invitar a alguna de mis socias, etcétera.
porque hay mucho que decir al respecto, pero puesto de manera muy breve, pues se fundó como que yo estuve una temporada, yo siempre me gusta hacer esta advertencia y es que la Fundación de Antílope tiene 5 versiones completamente distintas, ¿no? Entonces les puedo dar la mía, ¿no? Eh, que no, que es una versión parcial. Yo estuve en la Fundación de las Letras Mexicanas y fui compañero ahí de Marina Azagua y de Jazmina Barrera. Entonces, cada vez que estábamos haciendo, pues bueno, era un lugar en el que teníamos posibilidad de estar escribiendo todo el tiempo y de compartir nuestros procesos creativos y sobre todo con Marina, como que siempre estábamos con la idea de, ¿y si hiciéramos una editorial, cómo sería? Y, ¿no? O sea, como que jugábamos a eso. Y lo digo jugar porque era como parte de lo que ella y yo hablábamos y después a esa conversación se sumó Has y eso fue como que la primera piedra. Después salimos y la segunda piedra fue que tanto Marina como Has se fueron a estudiar a NYU. Bueno, no sé, creo que Marina a Columbia y Has a NYU, pero el chiste es que se fueron a Nueva York y ahí conocieron a Isabel. E Isabel también quería crear una editorial. Y entonces un día Jasmina me escribió y me dijo, oye, ¿te acuerdas que hace 2 años discutíamos todos los días que queríamos poner una editorial? Pues ya tengo un equipo y ¿qué te parece si vamos a conocernos, no? Y ya, y así fue. Un día nos sentamos ahí en un restaurante de la Colonia Roma, que no sé si existe todavía, que se llama Pan Comido, y como que nos sentamos a conversar sobre cuáles eran nuestras posturas editoriales, cuáles eran nuestros bagajes, qué queríamos hacer, y decidimos que lo que queríamos hacer era coincidente y ya, lo echamos para adelante. Así fue como se formó Antílope. Ahora, una cosa que es importante y que esto va a tu comentario crítico, es que decidimos desde el principio, y esto es algo con lo que tal vez vayamos a cargar mucho tiempo. Yo digo que las editoriales independientes tienen de dos, o sea, que las editoriales independientes para seguir siendo independientes son negocios que pueden ocurrir cuando uno tiene entre 30 y 40 años, ¿no? Porque tienes cierta experiencia, o sea, bueno, ya tienes algunos años en el mundo profesional y no tienes tantos compromisos adquiridos y tienes energía, entonces puedes gastarla en hacer libros. Ya después cuando llegas a los 40, que es justo los años que yo tengo ahorita, comienza a ser más difícil, ¿no? Hay menos energía, hay más, hay otro tipo de compromisos, estás buscando tener éxito económico o por lo menos no perder dinero, ¿no? Pero bueno, y les cuento esto porque en esa mesa dijimos, "Mm, esto solo va a funcionar si no aspiramos a tener un ingreso, porque somos muchos socios. Y así ha sobrevivido, porque el hecho de que no ganemos dinero, nadie, al contrario, que de vez en cuando tengamos que estar poniendo todavía, hace que, pues donde no estás ganando dinero, el conflicto es distinto, o sea, porque como todo es cuesta arriba, y lo que es cuesta arriba une. Entonces siempre estamos con unas dificultades inmensas para poder seguir publicando libros. Entonces eso nos va uniendo y uniendo y uniendo y entonces nos queremos mucho y, ¿sabes? O sea, como que terminan siendo como empresas de cariño, más que nada. Y, o sea, y somos muy cuidadosos en el catálogo, porque para publicar un libro tenemos que estar de acuerdo todos, todas, ¿no? Y somos 5 cabezas, así que por eso creo que la mayoría de nuestros libros pueden gustar a un público amplio, porque somos 5 cabezas muy distintas. Y, y el otro tema es que o sea, sí, en realidad publicamos como 3 libros al año. Entonces, tenemos mucho tiempo para trabajar con ellos. O sea, no te sé cuánto tiempo trabajó Dani Rea con Marina Sagua Fruto. Años. Como que la idea ahí de Marina era cuando esté el libro, o sea, ni me esté impresionando, ¿no? O sea, cuando esté listo, ¿no? Años, 4 o 5 años, o sea, de que nos propuso la idea que se publicó 5 años.
Entonces, que publiquemos tan pocos libros hace que les podamos dedicar mucho tiempo. Y que les podamos dedicar mucho tiempo suele contribuir a que sean mejores libros, ¿no? O sea, los mejores libros que podemos editar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va. Esperamos seguir así. Sí, de hecho quiero la nueva edición de Alguien camina sobre tu tumba. Yo tengo la viejita que también regalé como hasta que se acabaron. Y ahora quiero comprar la nueva. Y también con uno que me quedé, que espero y no estar cometiendo un error y que mi memoria me esté fallando. Sé que ustedes sacaron una edición de primera persona de Margarita Robailo. Ay, ese ya no alcancé, ya no lo alcancé a conseguir. Fue muy triste Que por ahí, porque me lo han recomendado, o sea, ni siquiera lo he leído. O sea, he leído otros libros de Margarita, pero ese fue esa amiga que me recomienda muchos libros y que siempre es muy acertada, me dijo, es que ese es su mejor libro. Y dije, no, hombre, chales, o sea, no lo he podido conseguir. Entonces, dije, ay, no, y sí, yo usualmente los compro en Utópicas o en estas librerías así independientes y todas las que chequé, agotado, 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 agotado. Y yo, ay, no, pues ya me quedé bailando, pues. por ahí Este, tal vez se reimprima. O sea, es que también sí, eso es que es muy difícil, ¿no? Reimprimir libros es claro. algo muy... Pero, o sea, digo, lo último que supe es que Margarita quería enviarnos un ensayo nuevo Mm, para una claro. nueva edición. Entonces, por lo menos está dentro de nuestros planes del próximo año. Ojalá. Te digo, o sea, que está dentro de nuestra voluntad, más que de nuestros planes, forma parte del terreno de nuestra voluntad. Excelente, ¿no? Pues yo espero y pues sigan ofreciendo. La verdad es que yo no sabía que no estaban redituando nada, pues sí es muy, muy difícil. Pero espero y no sigan pues como que pues dejando de hacer lo que hace Antílope, porque la verdad es que sí creo que aunque sean poquitos títulos, son súper pulidos y súper cuidados y se nota el tiempo y también hasta creo que dentro de ese sentimiento de libertad, dentro del proceso de, ok, estamos tranquilos cuando salga, cuando esté listo, cuando se sienta que es correcto. Y pues ya para cerrar, pues te agradecemos muchísimo, César.